Primero a ver qué cirugía, qué instrumentos se utilizan, etcétera. Una pregunta, ¿ve la imagen, Juliana? Sí, profe. Sí. Sí, la ve. Ok. Sí. Entonces vamos a hablar sobre el instrumental, equipo y campo quirúrgico que tenga que ver con la área de cirugía. Ya. Entonces vamos a mirar qué es cirugía bucal. Entonces la cirugía, normalmente nosotros la conocemos como, de pronto en el argot citadino o no científico, ¿no? Una sacada de diente o de muela, ¿no? Entonces ese es el término, por decirlo así, jocoso. Pero en realidad se trata del diagnóstico y tratamiento quirúrgico de las enfermedades, los traumatismos y los defectos de los maxilares y las regiones adyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Vea que solamente si tú hablamos solamente de exodoncia, solamente es retirar una pieza dental que esté mal dentro de la boca. Pero ya cirugía bucal implica más que eso. Como lo acabo de decir, el diagnóstico, tratamiento quirúrgico de las enfermedades, los traumatismos y el efecto de los maxilares y las regiones adyacentes. Bien. También concierne al tratamiento quirúrgico de las enfermedades, anomalías, lesiones de los dientes, los maxilares, la boca y sus tejidos contiguos. O sea, como pueden ver, la cirugía tiene muchas definiciones. Entonces, se puede decir que la cirugía bucal es lo mismo que cirugía oral, ¿ya? La CEVI significa Sociedad Española de Cirugía e Implantología Bucal y la SECOM, Sociedad Española de Cirugía y Maxilofacial. Vamos a ver cuál es el instrumental quirúrgico y el material quirúrgico, porque eso es lo que nos compete. Para hablar del instrumental quirúrgico se necesitan de un concepto que son aquellos elementos o útiles diseñados para facilitar la técnica quirúrgica y las maniobras intraorales. Y que las propiedades debe ser un instrumento pequeño, de fácil manejo, sencillo, que se puede esterilizar o en algunos casos desechar. El material quirúrgico, serie de sustancias, elementos o productos que utilizamos por muy diversos fines y concebidos para entrar en contacto con tejidos y fluidos orgánicos. Ejemplo, la sutura, cuando se utiliza para después de haber hecho la exodoncia. El hemostático, si hay una presencia de un sangrado no controlado. El drenaje, cuando se utiliza para hacer drenar un acceso. Y la regeneración, cuando se utiliza para colocar hueso, o sea, para crear nuevamente tejido duro. Dentro de ese instrumental en cirugía oral o bucal, se clasifican en dos: simples y complejos. Y que sus partes son una pasiva, una intermedia y una activa. La pasiva es donde se coge, que es el mango de la empeñadura, donde se toma el instrumental. La intermedia es la unión de la que une la parte pasiva con la activa, y la activa es la propiamente dicha, que es la que hace el trabajo en sí. Entonces, vea, aquí tenemos en esta imagen la parte pasiva o mango de empeñadura, que están marcando aquí con la flecha de color rojo, que estoy marcando con el cursor. La parte activa, la que están aquí, y la zona intermedia es la que está aquí, que une la parte activa con la parte pasiva. Bien. ¿Qué instrumental en cirugía bucal se requiere para hacer instrumental? Hay instrumental de diagnóstico, hay instrumental o materiales que facilitan la visualización del campo operatorio, instrumentos para corte de tejidos blandos, como la encía, como el paladar blando, etc. El corte de tejidos duros, como el hueso alveolar. El rotatorio, donde se montan las fresas. Instrumentos para hacer las extracciones propiamente dichas, instrumentos de aprehensión y fijación, y los instrumentos de anestesia bucal.
Giselle me dijo que yo no estaba matriculada. Espejo intraoral, ¿en qué instrumental de diagnóstico? Recuerden que en los instrumentos tenemos lo siguiente. Estos diagnósticos son los mismos de base, o los de diagnóstico. Tenemos el espejo intraoral, la sonda de exploración convencional y la sonda periodontal. Ya esos instrumentos lo habíamos dicho y estamos aquí. Bien, aquí podemos ver hilos de sutura. Cuando se ha hecho una extracción, ¿qué instrumentos se utilizan para hacer la visualización del campo operatorio? El abreboca de Mackeson o cuña de goma, de Doyen o metálico, separadores de Favarel, Langerbeck, Minnesota y de partes blandas. Todos estos instrumentos facilitan el acceso directo a tener una mejor visualización. Hay otros abrebocas de Mackeson o de cuña de goma. Bien. Aquí parece que las imágenes no están saliendo. Nuevamente no las colocaron o no se ha cargado. Aquí está, sí. Aquí está el separador de Favarel. Vea que ayuda a separar más el campo operatorio. Vamos a buscar el separador de Minnesota, no aparece. Bueno, los cortes de tejido blando, el bisturí, tijeras, legras y periostótomo. Corte de tejidos blandos, bisturí convencional al frío, bisturí eléctrico, bisturí láser. El convencional al frío es el que se monta en el mango de bisturí. El bisturí eléctrico es el electrocauterio, es decir, se corta y cicatriza de una vez donde tiene el sangrado, y el láser es el último que se utiliza, que no cursa con sangrado. Este es el manual convencional. Vea que la cuchilla se coloca usando otro instrumento. No se le ocurra colocar el instrumento con la mano enguantada. Se tiene que usar otro tipo de instrumento porque corre el riesgo de cortarse. Igualmente, cuando se va a retirar la cuchilla, tiene que usarse otro instrumento. Nunca se coloca el instrumento a la altura de los ojos. Se debe colocar un poquito más abajo de los hombros, por si acaso se llega a caer la cuchilla, no le caiga a usted, sino que caiga en el suelo o en el mesón donde está trabajando. Nunca lo haga a la altura de los ojos. Bien, aquí ya está colocada, está la cuchilla número 11. Y aquí tenemos los tejidos de corte bisturí eléctrico. Vea que este tiene forma, se corta y enseguida va quemando el tejido, causando ¿qué? Cicatrización. Y los bisturí láser son de dióxido de carbono, neodimio, herbio. Ese jack ayuda para retirar problemas en hueso palatino. Argón, diodo. Aquí tenemos el bisturí láser CO2. Aquí están todas las características de ese bisturí. El bisturí láser tiene su ventaja: el corte de tejido blando, tijeras de cirugía, curvas y rectas, tijeras para quitar puntos, tijeras rectas, tijeras curvas. Aquí. Entonces tenemos aquí corte de tejido blando o legras o curetas. Esta que está aquí, aquí se llama legras de Hemingway, pero en realidad nosotros en la clínica la conocemos con otro término, como cureta de Lucas. Es más fácil aprenderse de todas maneras cuando usted, vea que aquí dice legra, pero en realidad nosotros la conocemos como es legra de Lucas o cureta de Lucas, que está, mira la forma que tiene. Estas curetas que usted está viendo sirve para lo siguiente. Normalmente cuando uno hace una extracción, hay que retirar el tejido de granulación, es decir, ese tejido remanente que no está sano, ¿ya? Entonces se utiliza esa cureta.
Se raspa el interior del alveolo y se retira. Igualmente, esta cureta se utiliza cuando hay un alveolo seco. ¿Qué es un alveolo seco? Significa que no hay sangrado. Entonces hacemos con esa cureta, raspamos las paredes del alveolo para llenar ese alveolo de sangre, ya que ese sangrado, al formar el coágulo, durante 4 estadios o fases, se va formando en el tejido alveolar o tejido duro. Entonces, el requerimiento por eso en cualquier. ¿Qué sucede cuando hay un alveolo seco? Se forma una alveolitis. Es una inflamación literal, pues, porque no se inflama el paciente, no se le inflama, se le ve la inflamación como tal, pero sí del alveolo y causa un dolor. Normalmente, cuando no cursa sangrado, hay que aplicar un cemento de egonolato, se llena la cavidad de él. Dirán, ¿por qué se llena? Porque es que ese cemento es reabsorbible y lo que está generando es formación de hueso. Entonces, si en ese caso no hay sangrado, se recurre a esa técnica. ¿Ya? Tenemos entonces los periostótomos o Oble-Weiser o de Williger. Entonces, mira que son 2 tipos de periostótomo. El periostótomo sirve para retirar la encía y el periosto del hueso alveolar. Normalmente, vamos a compararlo cómo debe verse el hueso. El hueso se debe ver como cuando después del hueso y se pone en el sol y se pone más blanco, así debe ser visto cuando se hace un colgajo, retirar la encía junto con el periosto, que es una mucosita que protege el hueso. Entonces se usa este instrumento. Aquí tiene otro periostótomo, es el que más me gusta, ya como pueden ver, de doble extremo, más sencillo, menos burdo, más delicado para trabajar, menos traumático. Mira que este tiene unos mangos muy gruesos y este en cambio tiene 2 partes activas con un mango más delicado. ¿Ya? Un mango y 2 partes activas. Corte de estadios duros. Tenemos el escoplo o martillo, la pinza gubia, lima para hueso y el osteótomo. ¿Qué es el escoplo? Aquí tenemos, a ver si encontramos la pinza gubia. Bueno, la pinza gubia es un instrumento que se utiliza para llegar y regularizar hueso cuando se ha hecho una cirugía. Normalmente esos huesos se quedan con espículas y las espículas causan corte en la encía, ¿ya? Entonces evitan de que se produzca una cicatrización. Entonces lo que hace es que con ese hueso, haga usted como si fuera un corta uña, cuando usted está dándole la forma a la uñita, esa es la misma función de la pinza gubia. Bien, estos que ven aquí son osteótomos que sirven para cortar hueso y tenemos aquí mira que sirven para remover cualquier hueso que esté interno, que haya quedado una espícula. Mira lo que yo le decía, cómo queda el hueso totalmente blanquito cuando se ha retirado el resto de la encía. Bien. Esos instrumentos de rotatorio accesorios también se utiliza para cirugía. Recuerde que estos instrumentos se utilizan para retirar amalgama, resina, también en cambio en cirugía se utiliza para hacer osteotomía. La osteotomía significa dividir el diente en partes para poder hacer su extracción y también para retirar hueso alveolar remanente. Aquí tenemos un contraángulo, aquí tenemos la turbina de pieza de alta velocidad, aquí tenemos el micromotor o pieza de baja, aquí tenemos esta imagen que se está mostrando, es una cordal, o sea, un tercer molar inferior que no viene en su posición normal con cara a cruzar hacia arriba, sino hacia un costado. Aquí lo que se ha hecho es un colgado, llega y dejamos expuesto ese diente, retiramos ese hueso aquí y en algunos casos se corta la corona, se saca la corona hacia arriba y la raíz se extrae posteriormente. Entonces es uno de los procedimientos de cómo se deja al descubierto ese diente. Las fresas existen las redondas, están aquí,
la de Lieberman, la segunda, y la tercera de fisura. Todas se utilizan para cirugía. Aquí tenemos también para osteotomía la presa redonda número 8 y osteotomía número 18 y 40 para regularizar. Entonces, osteotomía es para separar o separar dientes. Ojo, hay que diferenciar osteotomía de ostectomía. Osteotomía es separar los dientes y osteotomía retirar hueso. Bien, una fresa de Lieberman, un instrumento rotatorio, la fresa de Lieberman nuevamente. Instrumental para extracciones dentales, los sindestótomos, los botadores elevadores y los forceps. Básicamente, a mí me gusta usar los elevadores. ¿Por qué? Porque los elevadores te facilitan pueden causar menos problemas en fractura. En cambio, en los forceps hay que hacer una serie de movimientos. Mire cómo se coge el forceps. Se coge en la parte más activa, se mueve. En este caso, que es un canino, se mueve de vestibular a palatino y se corre el riesgo de fracturar la tabla vestibular o la tabla lingual o en el peor de los casos causar fractura de la raíz y originar cambios en la estructura de la boca en esa parte. Entonces, a mí me gusta más el elevador porque saca el diente hacia abajo y no tengo que estar haciendo movimientos de hacia adelante y hacia atrás. Entonces tenemos los botadores elevadores, botadores rectos, botadores en T, de Winter, barrio o pata de cabra y Poch. Instrumental para extracciones dentales, botador de recto. Botador en T, pata de cabra. Este es también llamado de Winter. Este que está aquí, de Winter, porque tiene forma de T. La gente no me gusta, o sea, yo no lo uso. Mira aquí otra imagen de este botador en forma de T. Aquí, vea, tenemos cómo se utilizan los elevadores. Se introducen por debajo de la raíz de la corona del diente y se va sacando hacia arriba. Vea que me pueden apreciar de que no se requiere hacer movimientos ni circulares ni de vaivén, mientras que solamente con los elevadores se busca un punto de apoyo sobre el hueso y el diente y se coloca hacia arriba. Y el diente sale de manera completa, ya que aquí no tiene, y el riesgo de fractura es mínimo. Aquí tenemos otro elevador un botador en forma de T, también como el anterior, y los forceps, tenemos forceps para cada diente, para cada eso. Tenemos forceps de incisivos para caninos, tenemos forceps de premolares, forceps de molares, forceps de cordales, forceps de raíces de los dientes anteriores y forceps de bayoneta en el arcado superior. Entonces, como pueden ver, aquí tienen los diferentes forceps. ¿Ya? Es una colección de unos forceps que se utilizan de acuerdo al sitio que se va o al diente que se va a extraer, ¿no? Entonces mira cómo se coloca en el eje longitudinal del diente para poder extraer con facilidad esa pieza dental. Bien, aquí está otra vez la misma imagen, ya se extrajeron todos los anteriores, estamos en el canino, etc. Vea que aquí se extrae una raíz con un tipo de forceps diferente. Para los inferiores tenemos lo mismo, incisivos de canino y premolares, forceps molares o cuerno de vaca y forceps de molares o pico de loro. Con estos dos instrumentos, cuerno de vaca, ya, es el único instrumento. Te explico. Normalmente los forceps, te lo digo yo, como digo yo a manera porque yo hago cirugía, yo uso el forceps que mejor se adapte al contorno del diente del paciente. Eso uno no tiene que seguir la guía, ¿no? Que si el 69 es para superiores, entonces yo no lo puedo usar para inferiores. A excepción del cuerno de vaca, es el único instrumento que no se puede utilizar en otro diente por la forma de sus partes activas, que se anclan sobre las raíces mesiales y distales de los molares, especialmente segundo y tercer molar. Aquí está.
Entonces, estos que están aquí son difíciles de utilizar en otros dientes porque son exclusivamente para esto. Aquí tenemos otro en forma de pico de loro, cuerno de vaca. Vea que la forma es muy diferente a lo que vimos inicialmente acá en esta. Vea que la forma es diferente. Entonces, esto sí yo lo puedo utilizar para de pronto cambiar su posición en cualquier otro diente, excepto para los 6 y 7 inferiores, que solamente se pueden extraer es con el cuerno de vaca. Bien. Tenemos la prensión y fijación, la pinza de disección y la pinza de forcipresión. La disección son la clásica disección o la de Abson, y la de forcipresión, la hemostática o mosquito, y los portagujas. Las pinzas de disección son pueden ser traumáticas o automáticas, con o sin dientes. Aquí tenemos pinzas de disección que dice que son traumáticas. Mira que en esta, a diferencia de esta, tienen una puntica y aquí tienen otra puntica. Entonces son pinzas totalmente diferentes en su parte activa. Bien. Aquí tenemos la portaguja de Matthews, esa que se utiliza para coger la aguja de sutura y hacer la sutura posterior a cualquier cirugía que se ha hecho, sea cirugía oral o sea de periodoncia. Yo tengo una colega, ella es ortodoncista y ella usa la Matthews para colocar las ligas. Ella dice que le queda espectacular, menos traumático al paciente, para que usted de que a veces los instrumentos, eso depende de lo que uno puede ser recursivo. Ella usa en la parte activa para colocar las ligas en los brackets, ya para allá cuando va a ligar el comercio. Y este es el castro viejo, ya otro instrumento que es un portaaguja, que también sirve para coger la aguja y suturar. Bueno, aquí está. Mira, tenemos aquí una pinza mosquito, ¿verdad? Que tiene la parte traumática, que es como una puntica, una pullita. Aquí tenemos esta pinza que están ayudando aquí a remover ese tejido blando. Bien, no vamos para los instrumentos de anestesia local. Prácticamente los instrumentos de anestesia local son sencillos: jeringa y aguja. Tenemos la metálica para cárpules y aquellas que son desechables y aquellas de anestesia intraligamentosa. Esa anestesia es que se coloca en los espacios interdentales de los dientes. Bien. Aquí está, mírala, la jeringa. Yo se la había ya mostrado en video, en otro video que habíamos hecho. Aquí está la jeringa cárpule. Esta es la que yo le decía, que es la que en un tiempo yo utilicé. A diferencia de esta, que esta se coloca el cárpula a través de esta imagen, y aquí se coloca esto. Instrumental para anestesia bucal. Tenemos las agujas troncular, larga, infiltrativa, corta, intraósea, extracorta. ¿Por qué se dice troncular? Bueno, para hablar un poquito de esto, nos tenemos que remontar que en la anatomía del maxilar superior y en la anatomía del maxilar inferior. La anatomía del maxilar superior hace referencia de que es un hueso totalmente trabeculado, es decir, tiene trabéculas, tiene cavidades, lo que hace fácil de que la anestesia al colocarse ya pueda llenar e ir directamente a esas partes que uno quiere causarle sensibilidad, que es cada uno de los dientes que usted quiere. Entonces se usa la técnica de la infiltrativa. Normal se utiliza en el maxilar superior. En cambio, la troncular hace referencia al maxilar inferior. El maxilar inferior es un hueso totalmente compacto. Y si es compacto, difícilmente hay trabéculas. Entonces, ¿qué es lo que se hace uno al anestesiar un maxilar inferior? Se va directamente al tronco nervioso antes que entre al hueso, al maxilar inferior, a través del agujero dentario. Entonces hay un tronco donde emiten 4 ramas, el nervio propiamente dicho, el nervio bucal, el nervio lingual, y se anestesia ese tronco a la altura de la espina de Spiegel, y entonces
lo que usted anestesia es la mitad de ese maxilar inferior, a diferente de la infiltrativa, que si usted quiere trabajar en un solo diente, usted solamente coloca la anestesia sobre el eje longitudinal de ese diente y aplica la anestesia, y solamente va a anestesiar ese diente, ¿ya? En cambio, en la troncular sí anestesia totalmente medio maxilar, porque está anestesiando el tronco nervioso que irriga o anestesia o causa sensibilidad a la lengua, a la encía y a los dientes. ¿Ya? Y la intraósea es la que se coloca directamente en el hueso. Bien. El material de cirugía bucal tenemos material de sutura, material hemostático, material para el drenaje, material de regeneración ósea y sustitutivo óseo. Entonces aquí tenemos las agujas, que son automáticas, triangular, triangular invertida, de punta y cónica. La aguja traumática cilíndrica, ya algunas agujas, anteriormente las agujas había que insertarlas así como si usted fuera a coger una sutura o coger un punto en una ropa. Hoy en día no, hoy las agujas vienen ya con la hilo de sutura adosado. Vea cómo se coloca, cómo se sutura. Siempre se coloca por el lado vestibular de una manera del tejido que sea grueso, porque si lo hace muy arriba puede romper en la encía y entonces causar un daño en la misma. Aquí tenemos los hilos de sutura, que son los reabsorbibles de origen natural, que es el CAGU, y la origen de sintético, que se resuelven por hidrólisis al contacto con la saliva. Entonces tenemos aquí también hilo de sutura, etcétera, etcétera. Aquí tenemos imágenes de hilo de sutura que ya vienen, que están en el comercio. Tenemos entonces materiales hemostáticos. ¿Qué son los materiales hemostáticos? Normalmente hay pacientes que tienen mucho, se me dice que sangran demasiado, y ese tampón que lo forma las plaquetas es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que se ayuda? Cogemos un medicamento, lo aplicamos en el paciente y eso ayuda a detener ese sangrado, ¿ya? Entonces, con la ayuda de las gasas y las esponjas hemostáticas, que también tienen como es vitamina K, para ayudar a detener ese hemorragia. Bien, los materiales de cemento quirúrgico es cuando uno llega y sutura, coloca una pequeña lámina de que se colocan en la cocina, no me acuerdo el nombre, y entonces se coloca el cemento encima para proteger la herida y proteger los puntos. ¿Ya? Se mezcla como cualquier otro. Cuando veamos materiales dentales, entonces podremos hablar más sobre el tema. Bien, entonces aquí lo que vemos ya son materiales de regeneración ósea que se utilizan y que lo utiliza ¿cómo es el peroncista o el cirujano? Como pueden ver, aquí, mira, todo esto que se ve es pura pérdida ósea. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca una laminita de hueso, se sutura y entonces lo que hace es formar o crear nuevamente hueso en esa parte. Entonces, mira todo el daño que tiene causado, ¿por qué? Por una pérdida ósea. Muy bien. Aquí tenemos, vea, ya se colocó la lámina para proteger esa cirugía. Ya se utilizan sustitutos óseos, ya pueden ser naturales o artificiales. Aquí mira que cómo se coloca, ya eso se coloca en esta parte del maxilar inferior, colocamos en la encía y se sutura y eso va formando un hueso. Normalmente se utiliza eso para cuando se quieren hacer que la lámina vestibular o lingual, en ese caso porque es maxilar inferior, es muy delgada. ¿Y qué sucede? Que se utiliza para agrandar o poner grueso ese hueso y colocar implantes, ¿ya? Porque generalmente los implantes tienen que hacerse en tejidos que sean gruesos. En que tenemos hueso autólogo, hueso humano y hueso animal. Cuando se hacen injertos de hueso, vea que se utilizan el hueso humano. Ese hueso humano obviamente es de cadáver, pero está debidamente procesado, limpiado, esterilizado. No es un hueso que usted coge de ahí de muerto y ya, ¿no? Es un hueso totalmente
tratado igual que el hueso animal y el hueso autónomo. ¿Ya? Entonces tenemos los artificiales, hidropásita artificial, fosfato tricálcico, etc. Y lo mismo que tenemos que tener, y eso ya es otro tema de antisepsia y asepsia que debe tenerse cuando se va a hacer una cirugía. Normalmente, esas ¿cómo es? Cirugías son hechas ¿cómo es? En ¿cómo es? Para hacer la cirugía se necesita tener unos pasos de asepsia y antiasepsia. Son muy diferentes a lo que se utiliza cuando se va a hacer simplemente una amalgama o una resina. Es más complicado. Y ahora, con esta cuestión del coronavirus, las asepsia y asepsia será más riguroso para no afectarse tanto el paciente como o el profesional que lo está atendiendo. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en el instrumental hoy de cirugía, ¿ya? No es, ahora, ese instrumental de cirugía oral es cirugía menor, es decir, aquella que se utiliza la más sencilla, que es la de extracciones de dientes normales y la de los terceros molares o cordales, porque los instrumentos de maxilofaciales, que será en otra clase, son más complejos porque ya son de índole intrahospitalario, recuerde que el paciente tiene que quedarse unos días después de la cirugía. Entonces vea que son instrumentos totalmente diferentes de cirugía menor de los instrumentos maxilofaciales que lo veremos el próximo viernes. Ya, son esos instrumentos que se utilizan cuando se van a hacer restauraciones tipo LEFOR 1, LEFOR 2 o LEFOR 3 o cuando haya fracturas de maxilares, maxilar inferior en en su parte media o en su cuerpo. Entonces, ¿alguna pregunta, señorita María Patricia? No. Seguro. Bueno. Sí. Ajá, ¿sí o no? No. Bueno, entonces nos vemos entonces el viernes, ¿oíste? Ya sabes que tienes que conectar directamente con el celular, ¿oíste? Bueno. Okay. Bueno, Nos vemos, mi amor, te amo. Chao, cuídate. ¿Y cómo has estado?